sea que de una otra manera, yo no sé si has visto que hay como un... Hoy en día se crece en las familias como un status quo, o sea, está creciendo como ese status quo en las familias, donde todos tenemos la misma posición, donde todos tenemos que tener... O sea, se pasa la parte de entender a la posición de la otra persona, los sentimientos de la otra persona, a decir, no, no pasa nada, pasémoslo. Ay, bueno, no, no importa, se tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a muchas cosas que se vuelve permisivo y llega al punto donde por consideraciones, porque uno no está presente, por eso deja uno de ocupar cierta posición. ¿Consideras que hoy en día es importante tener esas posiciones en los hogares? Claro que sí, es muy importante. Hay mucha gente que me critica por decir lo que voy a decir, Démosle, démosle, démosle. Estamos démosle. en un podcast. Aquí también criticamos. pero yo siempre he creído que el papá no debe ser amigo de sus hijos. Ah, no, El entonces- papá debe ser el papá. Bloquéemela. No, calmemos. Porque cuando el papá comienza a ser el amigo del hijo, pues el amigo no exige. El amigo es el chévere, el pana, el parcero, el que le va a ayudar cuando tiene dificultades, ¿sí? Y lo va a abandonar cuando la cosa no esté bien, entonces lo va a dejar solo. Pero eso no es ser papá. El ser papá es aquel que coloca límites, aquel que guía, aquel que está, aquel que se forma. compromete, aquel que se equivoca, porque el papá también se equivoca, y el hijo también está para aceptar que el papá se equivocó. O sea, nosotros ya pasamos una época en donde nuestros papás, evidentemente en este momento miramos atrás y decimos, mi papá se equivocó en esto, ¿sí? Pero no le damos palo, pues, porque eso lo tomamos de experiencia para nosotros, para no hacer lo mismo con nuestros hijos. Ya uno entiende que tiene una posición, ¿no? Ya entiende que el papá tiene una posición y no, no, no. Sea como sea, se equivoque o no, yo hoy en día entiendo, no, tiene una posición y mi papá y ya, independientemente. En cambio, se puede tomar de una manera diferente si tienes esa confianza para decirle, uy, no, viejo, pero se equivoca, pero no, usted es tal. De la misma manera, como si estuviéramos a la misma altura. De una otra manera, ¿tú consideras que deben tener como una altura diferente, como un respeto, como algo entre comillas, temor? Lo que pasa es que yo siento que las familias han cambiado en el sentido que buscan no pasar lo que ocurrió antes. Entonces, antes el papá era autoridad. ¿Y por qué era autoridad? Porque yo recuerdo que mi abuelita decía que su papá mantenía el rejo ahí. Entonces, el rejo era símbolo de autoridad. Ahí está. Tú no ves hoy los papás jóvenes como ustedes con el rejo todo el tiempo en la mano, ¿sí? De vez O en pues cuando uno no sabe. No, es que lo tengo Sí, puesto. sí, sí. Ya Eso se lo toca- pone, toca pero no todo apretar. el tiempo. Pero los Y uno con estas papás de correitas antes... que uno carga, no. Sí, ese rejito, pues la verdad, como que no. Nada que ver. Pero el papá mostraba autoridad de ciertas maneras. Entonces el papá de antes era el papá del golpe, ¿cierto? No, usted llega a hacer tal cosa y le dejo Tienes esa... correazos Exacto. de ley. Porque se tiende a decir de que no, es que las familias no son como antes. O sea, siempre está como ese dicho, ¿no? Ah, es que los papás de antes eran mejor. Ah, es que la familia era mejor. Ah, es que los niños. No sé si es por el sistema, por la comodidad que ha generado el sistema o... Pienso que eso ha venido por los cambios que tiene la sociedad y porque definitivamente nosotros somos fruto de quienes nos criaron, ¿sí? Entonces, en la medida en cuando hemos evolucionado en esa crianza, hoy ustedes escuchan hablar de disciplina positiva. Entonces, la disciplina positiva es una cosa que se inventaron en donde yo debo escuchar todo lo que dice el niño, ¿sí? Y debo entender Sí. por qué el niño está sintiendo esto, por qué está sintiendo aquello, por qué está lo uno, por qué está lo otro. Pero a veces esa disciplina positiva se va al extremo de ser permisivo, ¿sí? De permitir que el niño me diga palabras que no son convenientes y que yo le tenga que pasar eso. Porque entendemos la disciplina positiva como algo en donde yo le permito a mi hijo ser y que él sea libre. Pero la disciplina positiva real me dice a mí que yo acepto y entiendo y valido lo que mi hijo puede estar sintiendo. Pero en eso que estoy haciendo todo el tiempo le estoy poniendo límites, le estoy poniendo por dónde debe andar, qué debe hacer, sin decirle todo el tiempo, no, eso no es correcto, ¿sí? No, eso no, sino cambiando un lenguaje y teniendo un lenguaje más O sea, asertivo. de cierta manera sí es necesario como la mano fuerte, no la mano fuerte en golpes, sino la mano fuerte en límites, en que Exactamente. tiene que cumplir cosas y bueno, también si es necesario tener que corregirlo, pues se corrige. Pues es que el tema también es como uno comenzar pues a darse cuenta con qué viene uno y qué les está transmitiendo, ¿no? Porque muchas veces uno ya está acostumbrado a muchas cosas y si uno no tiene un pensamiento cuestionable frente a lo que uno está haciendo,
frente a sus comportamientos, pues de una otra manera pues le va a transmitir lo mismo, así sean los mismos errores del abuelito, el tatarabuelito. Porque pero a mí sí me dieron mano dura. No, es que yo hubiese sido su Esa papá, le mano hubiese dura, dado pues. juguete todos los días. Entonces, ¿Por corrompido? El papá me decía, por corrompido. eso es para otro podcast. Sí, traumas. Taratatán. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo podríamos, digamos, darnos cuenta de esas características que hacen que también sea nociva para nuestros hijos y que hagan que, así como vivimos de pronto en familias disfuncionales, así mismo les estamos dando a ellos a conocer ese tipo de facetas? Es decir, un ejemplo. Hace poco escuchaba ese ejemplo en un podcast también, donde hablaban que si yo estoy discutiendo con mi esposa y mis hijos me están escuchando y yo salgo y ellos me preguntan que qué pasaba, no te preocupes, tu mamá y yo nos amamos, todo está bien, ellos van a entender eso en su cabeza de que, ¿cierto? De que no, está eso bien. está bien, es normal, mis papás se quieren, se aman y parte de amarse es eso. Entonces cuando estén adultos van a generar eso mismo. Entonces, si yo viví eso en mi casa antes, lo hago ahora, muy probablemente mis hijos lo van a ver como parte como de una relación, ¿listo? O como parte de una familia. Para la persona que de pronto nos está escuchando y de pronto no vea las características que hacen que se comporte así, ¿cómo puede comenzar una persona a determinar qué está siendo nocivo en mi vida, qué tengo yo, qué está haciendo por los medios y por toda esta parte industrial que se ha creado? Y cómo puedo comenzar, digamos, a darle orden para que mi familia comience a ser funcional y sobre todo que comience pues, a ser beneficiado a los niños, que no crezcan con esto naturalmente. Que sea funcional en tanta... Ujú. Bueno, primero que todo hay que ver que cada ser humano viene con una carga emocional. Entonces, ¿qué le da esa carga emocional? Las experiencias de la vida. Pero hay experiencias de la vida que son marcadores profundos de cómo nosotros nos comportamos o cómo nosotros mediamos o cómo nosotros vemos la vida. Por lo general, aunque la gente dice, no puedo creer que los primeros 5 años de vida de un niño sean tan importantes, son los más importantes de la vida de un ser humano. Y tal vez son los que uno quiere que vivan más rápido. Y en los que uno de pronto no ve tanta importancia porque piensa que no tienen la capacidad de adquirir tanta información, ¿no? Sí. Y allí lo que tenemos que tener en cuenta es que el niño está aprendiendo por todos los sentidos, ¿sí? Digamos que en este momento, por ejemplo, ¿tú eres más visual o más auditivo, Edwin? Ninguna de las dos. ¿O más kinestésico? O sea, ¿tú qué consideras? O sea, tú dices, no, yo soy más visual porque yo cuando veo esto a mí me queda mucho más fácil retener lo que yo veo. Si yo veo un lugar me queda más fácil. O auditivo, yo escucho y se me queda rápido. O tú necesitas que te estén dando el contacto físico, moverte, ese tipo de cosas Sí, que ayudan. yo soy más variado. Yo considero que necesito tener, digamos, para la retentiva, yo necesito hacer bastantes cosas. Digamos, si necesito aprender un tema, necesito escucharlo, verlo y escribirlo y se me queda. Ok. Entonces, de esa manera considero que puedo aprender alguna cosa, que puedo colocar más atención y sobre todo con esos déficits de atención que... ¿Qué tienes? Entonces, en los niños, en los 5 primeros años de vida, pues ellos están utilizando todos sus sentidos para sentir lo que ven en su papá, para sentir lo que ven en su mamá. Tú hace un ratico en una grabación anterior, Una de nuestras grabaciones. hablabas acerca de que es normal que cuando un bebé nace, ¿sí? Lo primero que hace es acercarse a su mamá y alimentarse. Eso es algo innato. Pero el bebé, ¿por qué lo hace? Porque tuvo un contacto durante 9 meses que hace que sepa que ella es la que le va a suplir ese alimento y que él tiene que chupar y que ahí va a tragar y que de esa manera va a comer. Entonces, todo el tiempo los niños están recibiendo cargas. Cuando los niños están pequeños, por ejemplo, tienen 1 año, 2 años, que es cuando van adquiriendo su lenguaje verbal, eso no significa que ellos no... El hecho de que ellos no hablen como nosotros queremos, ¿sí? Que no se hagan entender, no significa que no entienden el lenguaje verbal de los adultos. Lo están copiando y lo están entendiendo ese mundo que lo rodea. Entonces, si el niño ve que tú le pegaste a tu esposa, que es un caso... pues que no se ha presentado o no sabemos, vamos a llamar a Catherine, que llamémosla. No Catherine, cuéntanos. ¿Sí podemos decir una llamada ahí? Vamos a hacer la llamada a un amigo. Sí, podemos hacer la llamada y no me Para saber. bloqueen.
en ese momento, digamos que el niño que está viendo, mi papá, que es mi papá, está golpeando a mi mamá, golpear está bien, ¿sí? Porque él lo ve como que el hombre bueno que es está golpeándola a ella. Y aunque de pronto él en ese momento no la vea llorar y ella esté con herido su corazón o herida su cara o lo que sea, él no lo está viendo de esa manera, ¿sí? Entonces él se está llevando esa emoción, golpear está bien. Y cuando llega al entorno escolar, ¿qué hace? Golpea. ¿Por qué? Porque lo vio. Nos ¿sí? referimos todavía a esos 5 años. A esos 5 años. Y por lo general los niños actúan de esa manera. Ellos lo que hacen primero es ver y luego de eso actuar. Entonces por eso nosotros, digamos, como adultos somos un eje tan importante en la educación de los niños. Lo que ellos ven en nuestras vidas es lo que ellos van a imitar, es lo que ellos van a reproducir.